esta mañana. Señor, pedimos que ahora vamos a abrir tu palabra para proclamar tus verdades gloriosas, podamos ser instruidos a través de ella y podamos también ser movidos para una mayor adoración fervorosa, mayor amor y también mejor servicio y más obediencia. Padre, ayúdanos. Descubre tú, Señor, ese velo en nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender, Señor, tu verdad. Y así, Señor, podamos vivir vidas piadosas, entregadas por completo, Señor, a lo que tú nos mandas, a tu servicio. Pedimos la bendición también esta mañana, Señor, para los más pequeños que se van a reunir en la escuela dominical, que también tú, Señor, bendigas a la hermana que va a instruirles por medio de tu palabra. Señor, sea para ti toda la gloria, toda la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, empezamos a meternos de lleno en el plan de la gracia de Dios y vamos a empezar hoy con una de las, por donde tenemos que empezar, que es por la elección de Dios. Abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si no hubiera ningún otro texto en la Sagrada Palabra excepto este, pienso que todos deberíamos estar obligados a recibir y reconocer la verdad de esta grandiosa y gloriosa doctrina de la eterna elección de Dios que ha hecho de su familia. Pero parece que hay un prejuicio muy arraigado en la mente humana en contra de esta doctrina. Y aunque la mayoría de las doctrinas son recibidas por los cristianos profesantes, algunas doctrinas con cautela, otras con gozo, sin embargo esta doctrina parece ser despreciada y descartada con muchísima frecuencia. En no pocas iglesias evangélicas se consideraría gran pecado y alta traición predicar un sermón sobre la elección, porque no podrían convertir su sermón en lo que ellos llaman un discurso práctico. Creo que ellos se han apartado de la verdad en este asunto, porque cualquier cosa que Dios ha revelado, la ha revelado siempre con un propósito para su pueblo. No hay absolutamente nada en la Escritura que no se pueda convertir bajo la influencia del Espíritu Santo en un discurso práctico, pues toda la Escritura, nos dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para algún propósito de provecho espiritual. Es verdad que no se puede convertir en un discurso sobre el libre albedrío, eso lo sabemos muy bien, pero sí se puede convertir en un discurso sobre la gracia inmerecida, por ejemplo. Y el tema de la gracia inmerecida es de resultados muy prácticos para nuestra vida cristiana, cuando las verdaderas doctrinas del amor inmutable de Dios son presentadas para que obren en los corazones de los santos y de los pecadores. Confío que hoy, si alguno de ustedes se incomodan con el sonido de esta palabra, pues dirán, la escucharé con objetividad, lo que se me va a decir hoy aquí, haré a un lado mis prejuicios. Quizás tú estás sentado aquí y tienes prejuicios acerca de esa palabra, de la elección, y pues yo espero que tú oigas simplemente lo que tiene que decir este hombre. Así que no cierren sus oídos, ni digan de entrada, es una doctrina muy elevada de comprender. A un lado tus prejuicios, incluso quizás seas pues creyente, pero también tienes tus prejuicios acerca de esta doctrina de la elección de Dios. Así que escucha con calma, escucha desapasionadamente, oye lo que dice la Escritura, y cuando recibas la verdad, si a Dios le place revelártela y manifestarla a tu alma, que no te dé vergüenza confesarla. Confesar que ayer estabas equivocado es solamente reconocer que hoy eres un poco más sabio.
Y en vez de que sea algo negativo para ti, da honor a tu juicio y demuestra que estás mejorando en el conocimiento de la verdad, que estás creciendo en el conocimiento de la verdad. Que no te dé vergüenza aprender y hacer a un lado tus viejas doctrinas y tus puntos de vista y de lo que quizás hayas oído en otros lugares y hayas leído, y adoptar eso que puedes ver de manera más clara en la palabra de Dios. También somos muy conscientes, porque estamos metiéndonos en un tema que son muchas doctrinas, y hemos de reconocer que la montaña de la verdad es más alta de lo que nuestros ojos pueden discernir. Nubes y oscuridad es como si fuera una montaña, y nubes y oscuridad rodean lo que es su cima y no podemos distinguir su pico más alto, porque es palabra de Dios, es la mente de Dios lo que vamos a estar estudiando. Sin embargo, vamos a tratar de predicar lo mejor que podamos. A ver, pero como somos hombres mortales y sujetos a equivocarnos, de primero ya les digo eso, ustedes mismos deben juzgarlo todo. Probad los espíritus si son de Dios, dice el Señor. Así que tendrán que probarlo ustedes también. Y si están ahí sentados, reflexionando acerca de estas verdades, pues ustedes son guiados a rechazar esta elección. Están aquí sentados y después de todo mi discurso ustedes están, pues bueno, yo rechazo la elección, cosa que yo considero totalmente imposible, porque lo que vamos a estudiar está en la palabra de Dios. Entonces deséchenla, ¿vale? Pues vamos a empezar en primer lugar, y voy a referirme a la veracidad de esta doctrina que hallamos en la palabra de Dios, de nuestro texto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En segundo lugar, voy a tratar de demostrar que esta elección es absoluta. Él os haya escogido desde el principio para salvación, no para santificación, sino mediante la santificación y la fe en la verdad, que es muy diferente. En tercer lugar, esta elección es eterna, porque dice el texto de que Dios os haya escogido desde el principio. En cuarto lugar, es personal. Él os haya escogido. Y luego vamos a reflexionar brevemente sobre los efectos de esta doctrina, ver lo que produce o lo que tendría que producir en nosotros. Y finalmente, conforme a la capacidad que nos dé Dios, vamos a intentar considerar sus consecuencias y ver si en efecto es una doctrina terrible que conduce a una vida licenciosa. Bueno, pues todo esto en 50 minutos. Vamos a ver si podemos. En primer lugar, debo demostrar que esta doctrina es verdadera. Permítame comenzar con un argumento al hombre, para hacerles ver que esto no es algo nuevo. Esto no es una doctrina que lleva 40, 50 o 60 años. Voy a leer un fragmento del artículo 3 de nuestra confesión de fe, que se refiere a la predestinación y la elección. Dice así: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Párrafo 5. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa que le moviera a ello. Esa sería una autoridad humana, en la cual pues podemos ir y mirar ahí. Otra autoridad humana por la que puedo confirmar la doctrina de la elección es el antiguo credo de los valdenses. Estos fueron unos sucesores de los primeros cristianos primitivos que viajaron a Europa y a Asia. Buscaban la autenticidad del Evangelio a través de la predicación itinerante por Europa y se unieron a la Reforma en el año 1600 aproximadamente. Fueron duramente perseguidos en Francia y en Italia. Si leen el credo de los antiguos valdenses, se puede descargar que elaboraron en medio del ardiente fuego de la persecución. Verán que estos renombrados profesantes y confesores de la fe cristiana recibieron y abrazaron muy firmemente esta doctrina como parte de la verdad de Dios. Cito de un libro viejo de uno de los artículos de su fe, de la fe de los valdenses. Dice así: que Dios salva de la corrupción
y de la condenación a aquellos que Él ha elegido desde la fundación del mundo, no a causa de ninguna disposición, fe o santidad que Él hubiera previsto de antemano en ellos, sino por su pura misericordia en Cristo Jesús, su Hijo, dejando a un lado a todos los demás, según la irreprensible razón de su soberana voluntad y justicia. Entonces, hermanos, vemos que no es una novedad lo que predicamos, no es una doctrina nueva de hace 50, 60, 100 años. Esto ya se enseñaba muchísimo más, hace 400 años, 500, 600 años. Así que debemos gozarnos por poder proclamar estas viejas doctrinas poderosas que son llamadas con el sobrenombre de calvinismo, pero que son segura y ciertamente la verdad revelada de Dios en Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, ustedes no creen en ningún otro libro que no sea la Biblia, ¿no es cierto? ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios? Si yo pudiera demostrar esta doctrina basándome en todos los libros de la cristiandad, si pudiéramos incluso recurrir a la gran biblioteca de Alejandría, donde están todos los manuscritos y libros de teología de la palabra de Dios, para comprobar su verdad, no la van a creer más de lo que creen ustedes la palabra de Dios. Pues la única gran verdad es siempre la Biblia y únicamente la Biblia. Así que he seleccionado unos cuantos textos para leerlos, para los que quizás dudan de esta doctrina. Entonces mencionaremos ahora algunos textos en los que el pueblo de Dios es llamado elegido. Naturalmente tenemos que entender que si el pueblo es llamado elegido, debe haber una elección, si no, no tendría mucho significado. Si Jesucristo y sus apóstoles estaban acostumbrados a describir a los creyentes por medio del título de elegidos, ciertamente debemos creer que lo eran. De lo contrario, el término no significa nada. Jesucristo dice en Marcos capítulo 13, versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado esos días, está hablando de los últimos tiempos, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Luego tenemos en el mismo capítulo de Marcos el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y luego en el versículo 27 dice, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Luego en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 7, dice el Señor Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahí está hablando también el Señor Jesús, sus escogidos, los escogidos del Padre. Podríamos seleccionar muchos otros textos que contienen la palabra elegido, o escogido, o preordenado, o designado, o la frase mis ovejas. Alguna descripción similar, mostrando que el pueblo de Cristo es diferente al resto de la humanidad. Ahora vamos a ver unos textos que prueban positivamente esta doctrina. Abran sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 16. Y allí verán que Jesucristo ha elegido a su pueblo. Pues Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí lo vemos. Yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí. Yo les elegí a ustedes. Y luego en el versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y luego en el capítulo 17 del mismo Evangelio, versículos 8 y 9,
Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí tenemos otra palabra, por los que me diste. Luego leemos en Hechos 13:48, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra palabra, los ordenados para vida eterna. Los que se oponen a esta doctrina intentan retorcer este versículo, pero dice ordenados para vida eterna. Tan claramente que no cabe ninguna duda de su interpretación, y nos debe tener sin cuidado los diferentes comentarios que se hacen sobre este texto. Porque más claramente, agua, ordenados para vida eterna. Creo que casi no es necesario que les recuerde el capítulo 8 de Romanos, pues confío que todos lo conocemos bien, ese capítulo, y lo entienden. Lo vimos la semana pasada. El versículo 29 y siguientes dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tampoco sería necesario leer todo el capítulo 9 de Romanos. En tanto que ese capítulo permanezca en la Biblia, capítulo 9 de Romanos, ningún hombre será capaz de probar el arminianismo. Porque mientras que eso esté escrito allí, no va a poder ser probado. Ni las más violentas contorsiones de estos textos podrán exterminar de la Escritura la doctrina de la elección. No podrán. Leamos algunos versículos. Romanos 9, 11 y 12. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal. Pablo está hablando acerca de Saúl y de Jacob, de los dos hermanos. Y dice así, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Vemos claramente también la elección de Dios. Luego pasemos al versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Y luego pasemos a Romanos 11:7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y en el versículo 5 del mismo capítulo leemos, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y el pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 29, también pues es muy claro. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por último, también recuerden el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios, hay otra palabra también, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tienen el texto que estamos analizando, el cual pienso que sería ya suficiente. Hay muchísimos más,
Si necesitan más textos, pueden encontrarlo buscándolos con calma, con una concordancia, ponen escogido y les sale un montón de textos. Me parece, hermanos, que esta sobrecogedora cantidad de versículos debería hacer temblar a quienes se atreven a burlarse de esta doctrina, porque la palabra de Dios está repleta de esta doctrina, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué diremos entonces de aquellos que a menudo la han despreciado y han negado su divinidad, que han atacado su justicia, se han atrevido a desafiar a Dios y lo llaman como un tirano todopoderoso, cuando han escuchado que Él ha elegido a un número específico para vida eterna? ¿Pueden aquellos que rechazan esa doctrina quitarla de la Biblia? ¿Pueden coger un cuchillo y extirparla de las Sagradas Escrituras? Sí lo harían, si pudieran, sí. Pero es imposible, porque la doctrina de la elección de Dios es como una fragancia que impregna toda la Biblia. Es imposible, no pueden extirpar esa verdad. ¿Acaso no está aquí en la Escritura? Como hemos visto, y lo hemos visto solamente un poco por encima, algunos textos. Así que para aquellos que se oponen a ella, yo les diría, ¿no es tu deber inclinarte ante ella y mansamente reconocer que no la entiendes? ¿Recibirla como la verdad aunque no puedas entender su significado? Así que no voy a intentar demostrar la justicia de Dios al haber elegido a algunos y haber pasado por alto a otros. No me corresponde a mí vindicar a Dios. ¿El por qué? Él hablará por sí mismo, y en efecto Él lo hace en Romanos 9, versículos 20-21. El Señor dice: mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En Isaías 45:10, el Señor también se vindica a sí mismo, su nombre. ¿Quién es aquel que dirá a su padre: ¿qué has engendrado? ¿O a su madre: ¿qué has traído al mundo? Dice el Señor: yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El sello del Señor. Así que tendríamos que decirnos, ¿quiénes somos nosotros para que alterquemos con Dios? Para que le digamos a Dios por qué ha hecho así. En vez de nosotros decir por qué Dios ha escogido a unos y ha desechado a otros, o los ha dejado, la pregunta debería ser: ¿por qué Dios ha escogido a algunos? ¿Por qué Dios ha escogido a algunos? Si ninguno lo merecía. Así que deberíamos temblar y besar su vara, inclinarnos y someternos a su cetro, no impugnar su justicia, ni denunciar sus actos ante nuestro propio tribunal. Porque simplemente, ¿sabe lo que somos? Hombres. Hombres. Polvo. Pero hay quienes dicen: Dios es cruel cuando elige a uno y pasa por alto a otro. Dios es cruel. Entonces yo les preguntaría: ¿hay alguien en el día de hoy que desea ser santo? ¿Que desea ser regenerado? ¿Que desea abandonar el pecado y caminar en santidad? Si hay alguien y dice: yo quiero, entonces Dios te ha elegido a ti. Entonces Dios te ha elegido a ti. Sin embargo, otro dice: no, yo no quiero ser santo, no quiero dejar mis pasiones ni mis vicios. Entonces yo le preguntaría: ¿por qué te quejas entonces de que Dios no te haya elegido a ti? Pues si te hubiera elegido, ¿no te gustaría, según lo estás confesando? Porque tú quieres seguir en tus pasiones y tus vicios. Si Dios te hubiera elegido hoy a la santidad, tú dices que no te importa.
¿Acaso no está reconociendo esa persona que prefiere el pecado a la santidad, que prefiere la deshonestidad antes que la honestidad? Y de acuerdo a la propia confesión, por medio de sus palabras, hay muchos que no quieren la religión, no quieren un nuevo corazón y un espíritu recto, no quieren el perdón de sus pecados, no quieren la santificación, no quieren ser elegidos estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se quejan entonces de que Dios haya elegido a unos y a otros los ha dejado, si ellos no desean esto? Ellos consideran todo esto sin valor. Y entonces, ¿por qué se quejan de Dios, que ha dado esas cosas a quienes Él ha elegido? Si tú consideras en esta mañana estas cosas son buenas para ti y tienes deseo de ellas, entonces están disponibles para ti, de parte de Dios. Dios da abundantemente a todos aquellos que desean, y antes que nada Él pone ese deseo en ellos, de otra forma nunca lo desearían. Si amas estas cosas, Él te ha elegido para ellas y puedes obtenerlas, pero si no es así, ¿quién eres tú para criticar a Dios? Cuando es tu propia voluntad desesperada la que te impide amar estas cosas, cuando es tu propio yo el que te hace odiarlas. Pero puede que haya alguien que diga, pero yo pensé que eso significa que Dios ha elegido a unos para ir al cielo y Dios ha elegido a otros para ir al infierno. Y eso es algo totalmente diferente de la doctrina evangélica. Él ha elegido a unos hombres a la santidad y a la justicia, y por medio de ellas, el cielo. No debe decir esa persona, o tú si te encuentras aquí y piensas así, no debes decir que los ha elegido simplemente para ir al cielo y a los otros para ir al infierno. Él te ha elegido para la santidad, si amas la santidad. ¿Amas la santidad? Si cualquiera de ustedes quiere ser salvado por Jesucristo, Jesucristo le ha elegido para ser salvado. Si cualquiera de ustedes desea tener la salvación, ese ha sido elegido para la salvación, si la deseas sinceramente y ardientemente. Pero si tú no la deseas, ¿por qué habrías de quejarte? Porque Dios da eso que no quieres a otras personas. Bueno, de esta forma he tratado de decir algo en relación a la verdad de la doctrina de la elección. Y ahora he de decirles que esta elección es absoluta. Esto es, no depende de lo que nosotros somos. El texto dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero los que se oponen a esta doctrina afirman que Dios elige a unos hombres porque son buenos, que los elige a causa de diversas obras que ellos han hecho. Ahora, en respuesta a esto, nosotros podemos preguntar, ¿qué obras son esas por las que Dios elige a su pueblo? ¿Acaso es lo que llamamos comúnmente las obras de la ley? ¿Obras de obediencia que la criatura puede llevar a cabo? Si es así, nosotros podemos responder, si los hombres no pueden ser justificados por las obras de la ley, como nos enseña la palabra de Dios, que ningún hombre será justificado por las obras de la ley, no parece muy claro que puedan ser elegidos por las obras de la ley. Si no pueden ser justificados por sus buenas obras, tampoco pueden ser salvados por esas obras. ¿Lo entienden? Por tanto, el decreto de la elección no pudo haber sido formado sobre la base de buenas obras de la criatura. Pero dicen otros, Dios lo eligió porque conocía de antemano su fe. Ahora, Dios es el que da la fe, nos dice la palabra de Dios. Por tanto, no pudo haberlos elegido a causa de su fe, que Él conocía de antemano, como dicen los oponentes a esta doctrina. Imagínense que, supongamos que hubieran 20 mendigos, ahora aquí en el mercadillo de aquí de La Lajita, en la calle, y yo determinara ahora cuando salgo de la iglesia darle dinero a un mendigo.
A uno de ellos. ¿Podría alguien decir que yo decidí darle a ese dinero porque yo elegí dárselo, porque conocía de antemano que él aceptaría ese dinero? Eso sería una tontería. Yo elegí darle el dinero porque elegí darle el dinero y a ese, pero no porque yo sabía de antemano que él lo iba a coger. Pues de igual manera decir que Dios eligió a unos hombres porque conocía de antemano que ellos habrían de tener la fe, sería tan absurdo que no vale ni la pena ni escucharlo. Es que es absurdo. La fe es el don de Dios. Toda virtud viene de Él. Por tanto, la fe no pudo haberlo llevado a elegir a los hombres porque es su don. La fe es el don de Dios, la fe para salvación, igual que es el arrepentimiento. La elección, estamos convencidos de ello, es absoluta y completamente independiente de las virtudes que adornan a los santos posteriormente. Sabemos que hay unas obras que vienen luego, preparadas ya de antemano para el creyente. Pero la fe es un don de Dios. Aunque un hombre fuera tan santo y devoto como Pablo, aunque fuera tan valiente como Pedro o tan amante como el apóstol Juan, aún así no podría exigirle nada a su hacedor. Las mejores joyas que un santo puede lucir jamás son joyas elaboradas por su propio diseño. No son de purísima calidad. Hay siempre un poco de barro mezclado en ellas. En todo lo que nosotros hagamos, hay barro mezclado en ellas. La gracia más elevada que pudiéramos poseer tiene algo de mundano mezclado en ellas. Y sentimos esto en la medida que nos refinamos más, cuando tenemos mayor santificación. Y nuestro lenguaje debería ser siempre, hermanos, yo soy el primero de los pecadores, Jesús murió por mí. Ese sería nuestro lenguaje. Dice el Señor, tendré misericordia del que tendré misericordia. Él salva porque quiere salvar. Y si me preguntaran por qué me ha salvado a mí, solo puedo decir porque Él quiso hacerlo. Y yo confío que tú puedes responder igual, porque Él quiso hacerlo. ¿Acaso había algo en mí, acaso había algo en ti que nos pudiera recomendar ante Dios? No había nada recomendable en mí. Cuando Dios me salvó, yo era el más bajo, perdido y arruinado de los pecadores. Estaba como un bebé desnudo, bañado en mi propia sangre, como dice la Escritura, y Él pasó por ahí, tuvo misericordia. Y era impotente para ayudarme a mí mismo, y me sentía miserable, y me reconocía miserable. Así que deberíamos estar contentos por ser salvados por gracia y por pura gracia, sin ninguna otra mezcla, hermanos. Nada de lo que tú hayas hecho, nada de lo que yo haya hecho, ni siquiera nuestro arrepentimiento. Perdón, yo no puedo presumir de ningún mérito. Si tú puedes hacerlo, muy bien, pero yo no puedo. En tercer lugar, esta elección es eterna, hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Puede alguien decirme cuándo fue el principio? El principio. Y nosotros nos trasladamos a la revelación, apunta a ese periodo cuando este mundo fue formado. Los días cuando las estrellas de la mañana fueron engendradas. Cuando de sus propios labios salió la palabra que puso en marcha las pesadas órbitas, los planetas. Cuando con su propia mano envió los cometas, como rayos, vagaron por el cielo hasta encontrar su propia esfera. Regresemos, hermanos, a edades más remotas aún, cuando los mundos fueron hechos y los sistemas formados, pero ni siquiera nos acercaremos al principio, ni siquiera, hasta que no hayamos ido al tiempo cuando todo el universo dormía en la mente de Dios y no había nacido todavía, hasta que entremos en la eternidad donde Dios el Creador vivía solo y todas las cosas dormían dentro de Él. Toda la creación descansaba en su omnipotente pensamiento gigantesco. Y aún así, no habremos adivinado todavía el principio.
Podemos caminar hacia atrás y atrás y atrás a lo largo de todas las edades. Podemos volver, si se nos permite usar estas extrañas palabras, a lo largo de eternidades enteras. Y sin embargo, nunca llegar al principio. Nuestras alas se podrían cansar. Nuestra imaginación se podría extinguir. Y aunque nuestra imaginación pudiera superar al rayo que brilla, voy a ver un poco, y pudiéramos sobrepasar al rayo que brilla majestuosamente en el firmamento, con poder y velocidad, pronto se cansaría mucho antes de poder alcanzar el principio. Pero Dios eligió a su pueblo desde el principio, hermanos y amigos, cuando el intocado cielo no había sido aún sacudido por el aleteo de ningún ángel, cuando el espacio no tenía orillas, o más aún, cuando el espacio no existía, cuando reinaba el silencio universal, y ni una sola voz ni ningún susurro turbaba la solemnidad del silencio, cuando no había ningún ser, ni movimiento, ni tiempo, ni nada, sino solo Dios. Solo Dios. Solo en su eternidad. Cuando no se escuchaba el himno de ningún ángel, no habían sido creados todavía. No tenía la asistencia de los querubines, mucho antes ni que nacieran los seres vivientes. En el principio era el Verbo. Y en el principio, el pueblo de Dios era uno con el Verbo. Y en el principio, Él los escogió para vida eterna. Cuando no existía nada. Entonces nuestra elección es eterna. Y no me voy a detener para demostrar esto, solamente paso por estos pensamientos de manera rápida para que puedan entender lo que queremos decir por la elección eterna y absoluta. A continuación, la elección es personal, más brevemente. Aquí también los oponentes de esta doctrina han intentado derribar la elección, diciéndonos que es una elección de naciones y no de personas. Pero aquí el apóstol nos dice: Dios os ha escogido desde el principio, os ha escogido. Decir que Dios no ha elegido a personas sino a naciones es la tergiversación más miserable que se haya hecho sobre la tierra. Pues la mismísima objeción que se presenta en contra de la elección de personas se puede presentar en contra de la elección de una nación. Si no fuera justo elegir a personas, sería todavía más injusto elegir a una nación, puesto que las naciones no son sino la unión de multitudes, de personas, de individuos. Y elegir a una nación parecería todavía un crimen mayor y gigantesco, si la elección fuera un crimen, que elegir a una persona. Y ciertamente elegir a 10.000 sería considerado algo peor que elegir a una persona. Distinguir a toda una nación del resto de la humanidad parece una mayor extravagancia en los actos de la divina soberanía que elegir a un pobre mortal y pasar por alto a otro. O sea, que ellos mismos se contradicen. Es como elegir a una nación, pero las demás no. ¿Pero qué son las naciones sino hombres? Compuestos por hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Qué son los pueblos enteros sino combinaciones de diferentes unidades? Así que una nación está constituida por ese individuo y por ese otro y por aquel otro. Y si me dices que Dios eligió a los judíos, yo respondo entonces que Él eligió a este judío, a ese judío y a aquel otro judío. Y si tú dices que Dios elige a España, entonces yo digo que Él elige a ese otro y a ese. Pues está compuesto por personas. Así que después de todo se trata de la misma cosa. La elección es personal y así debe ser. Él os haya elegido. Y le estaba escribiendo a los tesalonicenses, a los creyentes, no a toda la ciudad de Tesalónica o a toda Asia. Cualquiera que lea este texto y otros textos similares verá que la Escritura continuamente habla del pueblo de Dios, considerando a cada individuo, y habla de todos ellos como siendo los sujetos especiales de la elección.
El otro pensamiento, y volamos rápidamente, es que la elección produce buenos resultados. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos hombres confunden completamente la doctrina de la elección? ¿Cuántos terribles males que se han acumulado por la perversión y el rechazo de esa gloriosa porción de la verdad gloriosa de Dios? ¿Cuántos no hay por ahí que se han dicho a sí mismos, yo soy un elegido? Y se han sentado perezosamente y peor aún, han dicho, yo soy el elegido de Dios, y con ambas manos han hecho la maldad. Rápidamente han corrido a todo tipo de inmundicia porque han dicho, yo soy un elegido de Dios, yo soy el hijo escogido de Dios, y por tanto, independientemente de mis obras, puedo vivir como se me dé la gana y hacer lo que yo quiera. Porque como soy salvo, y al final, como soy elegido de Dios, Dios me va a salvar. Haga lo que yo haga. Hermanos, permítanme solemnemente advertir a cada uno de ustedes y a mi propia alma que no lleven muy lejos, o más bien que no conviertan esa verdad en un error, pues no la vamos a poder estirar mucho, porque no hay donde sacar. Podemos pasar por sobre los límites de la verdad, podemos convertir eso que tenía la intención de ser dulce para nuestro consuelo en una terrible mezcolanza para nuestra destrucción. Y les digo que ha habido miles de personas que han ido a la ruina por entender de manera equivocada la elección, que han dicho, Dios me ha elegido para el cielo y para vida eterna, pero a ellos se les ha olvidado que está escrito que Dios los ha elegido mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es una elección de Dios, una elección para santificación y fe. Dios elige a su pueblo para que sea santo y para que sea un pueblo de creyentes. Algunos dicen, yo confío ser en uno de los elegidos. Yo soy elegido, pero nunca oran, nunca se acercan al propiciatorio. Otros dicen que Dios los ha elegido y los ha salvado, pero siguen viviendo en sus pasiones y deseos y no dan muerte a sus pecados. Nunca pensemos que somos elegidos a menos que seamos santos. Podemos venir a Cristo como pecadores, pero no podemos venir a Cristo como personas elegidas mientras no se pueda ver nuestra santidad. No digan yo soy un elegido pensando que pueden vivir en el pecado. Eso es imposible. Los elegidos de Dios son santos. No son puros, no son perfectos, no son sin mancha, pero tomando su vida en un conjunto, son personas santas. Son marcados y son distintos de los demás. Y ninguna persona tiene el derecho de considerarse elegido, excepto en su santidad. Puede ser elegido y estar todavía en tinieblas, pero no tiene el derecho de creerse elegido. Nadie puede verlo, no hay ninguna evidencia. Puede ser que el hombre viva algún día, pero por lo pronto está muerto. Y puede ser que sea un elegido, pero por lo pronto está muerto. Porque no hay santidad y fe. Si ustedes caminan en el temor de Dios, tratando de agradarlo y obedeciendo sus mandamientos, no tengan la menor duda que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y para que esto no resulte muy elevado para ti, considera otra señal de la elección, que es la fe, creer en la verdad. Quien quiera que crea la verdad de Dios y crea en Jesucristo es un elegido. Y con frecuencia nos encontramos con pobres almas que tiemblan y se preocupan en relación a este pensamiento, y que ellos pueden decir, ¿y si no soy un elegido? ¿Y si no soy un elegido? Dicen ellos, yo sé que he puesto mi confianza en Jesús, sé que creo en su nombre y confío en su sangre, pero ¿y si a pesar de eso no soy un elegido? Yo le diría que es una pobre criatura querida. Lo único que no sabe mucho acerca del Evangelio, pues de lo contrario jamás hablaría así. Pues todo aquel que cree es elegido.
¿Quiénes son elegidos? Son elegidos para santificación y fe. Y si tú tienes fe, tú eres uno de los escogidos de Dios. Y puedes saberlo y debes saberlo, pues es una certeza absoluta. Y si tú como un pecador miras a Jesucristo en el día de hoy y dices, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro, tú eres un elegido. Tú eres un elegido. Si te abandonas a Él, tú eres un elegido. Voy a saltar. Pero quiero que también tengas claro que no pienses de ninguna manera que algún hombre puede ser salvo sin fe y sin santidad. Ningún hombre. No piensen, amigos, que algún decreto promulgado en las oscuras edades de la eternidad van a salvar sus almas a menos que crean y se arrepientan. Imposible. No se queden ahí tranquilos imaginando que ustedes van a ser salvos sin fe y sin santidad. Esa es la herejía más abominable y maldita que ha llevado a la ruina a miles, al infierno. Que Dios al final va a tener misericordia. Sin fe y sin santidad. Así que padres, no utilicen la elección como una almohada sobre la que pueden recostarse y dormir acerca de sus hijos, pues eso los llevará a ustedes a la desdicha y a ellos a la ruina eterna. Sin fe y sin santidad, nadie será salvo. Nadie. Ahora finalmente vamos a... ¿Cuáles son las verdaderas y legítimas tendencias de un correcto concepto de la doctrina de la elección? Primero, les diré cómo moverá a los santos la doctrina de la elección bajo la bendición de Dios. Y en segundo lugar, qué hará por los pecadores si Dios bendice esta doctrina a favor de ellos. Primero, yo pienso que para un santo esta doctrina es una de las doctrinas más despojadoras de todo el mundo, para quitar toda confianza en la carne. Toda confianza que podamos tener y toda seguridad en cualquier cosa, excepto en Jesucristo. Cuán a menudo, hermanos, nos envolvemos en nuestra justicia propia y nos adornamos con falsas perlas y las piedras preciosas de nuestras propias obras y logros. Y comenzamos a decir, ahora voy a ser salvo porque poseo esta evidencia y poseo esta otra y me siento de esta manera. En vez de eso, solamente la fe desnuda salva. Esa fe y únicamente ella nos une al Cordero sin tomar en cuenta las obras, aunque la fe produce obras, como hemos dicho antes. Y entonces, cuán a menudo, hermanos, nos recargamos en alguna obra que no es la de nuestro amado, o confiamos en algún poder que no es el poder que viene de lo alto. Entonces, si queremos despojarnos de este falso poder, debemos considerar la elección. Digamos a nuestra alma, haz una pausa, alma mía, y considera esto. Dios te ha amado antes de que tuvieras un ser. Dios te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti. Él te compró con su preciosa sangre antes de que pudieras balbucear su nombre. Hermano, ¿acaso entonces podemos estar orgullosos? No conozco nada que sea más humillante para nosotros que la doctrina de la elección. Nos coloca en nuestro lugar. Un autor escribió, a veces me he postrado ante ella mientras trato de comprenderla. He abierto mis alas y como el águila me he remontado hacia el sol. Mi ojo ha sido firme y mi ala vigorosa durante un tiempo. Pero conforme me acercaba a ella, un pensamiento se adueñaba de mí. Dios os ha escogido desde el principio para salvación, y me he perdido en su resplandor. He sentido vértigo ante ese poderoso pensamiento, y de esa altura que marea se ha desplomado mi alma, postrada y quebrantada, balbuceando, Señor, yo no soy nada, Señor, yo no soy nada, ¿por qué yo? ¿Por qué yo?
Queridos hermanos, si queremos ser humillados, estudiemos la elección. Yo aquí es un poco trayendo, porque mi propósito es que podamos ver la gloria del Señor y mueva nuestro corazón, mueva nuestro afecto hacia Él y crezcamos en amor, en santidad, en justicia. Pero tenemos que estudiar la elección personalmente cada uno, para ver la gloria majestuosa del Señor. Eso nos hará humildes bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y aquel que está orgulloso de su elección, yo creo que no es un elegido. Y aquel que es humillado por ella, puede creer que es un elegido. Esto nos ayuda a humillarnos ante Dios. Luego también la elección en el cristiano debe hacerlo intrépido, debe hacerlo osado, valiente para el Señor. ¿Qué le importa a él los hombres si es un elegido por su hacedor? ¿Qué le importa a los gorjeos despreciar a algunos pequeños gorriones cuando él sabe que es un águila real por la gracia del Señor? ¿Acaso le importará que el mendigo lo señale cuando corre por sus venas la sangre real del cielo? ¿Acaso no está escrito su nombre en el libro de la vida? ¿Le preocupa el mundo? ¿Qué le importan sus enemigos? Se mueve entre sus adversarios como un gigante, mientras esos hombrecillos caminando mirándolo hacia arriba sin entenderlo. ¿Le preocupará el ladrido de un perro a un león? Él puede decir con confianza, entendiendo bien esta doctrina: el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Hay algunos que confiesan la fe, pero que están con el mundo. Algunos creyentes que son tan flexibles como los sauces. Hay pocos cristianos como robles hoy en día que puedan resistir la tormenta. ¿Y saben por qué? Y la respuesta es porque ellos mismos no creen que han sido elegidos por Dios. Por eso no son intrépidos. Por eso no son osados ni valientes para el Señor. Porque no tener un claro conocimiento de esta elección nos frena. Nos frena. El creyente de esta verdad dirá: que yo comprometa mis principios ante el hombre, que yo cambie mi doctrina, que haga a un lado mis puntos de vista, que esconda lo que creo que es cierto. No. No. Puesto que yo sé que soy uno de los elegidos de Dios, aun ante los ataques de los hombres voy a decir la verdad de Dios, sin importarme lo que digan los hombres. Si me atacan, me desprecian, me ponen a un lado. Nada puede hacer a un hombre más osado que sentir que es un elegido de Dios. Y por último, la elección nos hace santos. Nada puede hacer a un cristiano más santo, bajo la influencia llena de la gracia del Espíritu Santo, que el pensamiento que es elegido por Dios. ¿Pecaré yo, dice, sabiendo que Dios me ha elegido a mí? ¿Acaso voy a transgredir después de tanto amor? ¿Acaso me apartaré después de tanta misericordia y eterna bondad de parte de mi Salvador? No, no, mi Dios. Dirá así: puesto que tú me has elegido, yo te amaré, yo viviré para ti, ya que tú, mi Dios eterno, te has convertido en mi Padre. Me voy a entregar a ti para ser tuyo para siempre, por la elección y por la redención, entregándome a ti, consagrándome solemnemente a tu servicio. Eso es lo que debería de promover en nosotros, en los creyentes, ser más santos. Y por último, ya para los inconversos corriendo, ¿qué les dice la elección a ustedes, a los que no son convertidos? Pues les digo que tengan ánimo, tengan esperanza. Ustedes pecadores, ¿saben por qué? Porque hay una elección. Lejos de desanimarse y perder la esperanza, es una cosa muy alentadora y llena de gozo que haya una elección de parte de Dios. ¿Qué pasaría si yo les dijera a ustedes que nadie puede ser salvo? Que nadie está ordenado para vida eterna. Que Dios no ha escogido a nadie. ¿Acaso no temblarían torciendo sus manos con desesperación diciendo: entonces ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo si no somos elegidos? ¿Qué haremos? Pero yo les digo que hay una multitud de elegidos incontables como la arena del mar, todo un ejército que ningún mortal
puede contar. Por tanto, ten ánimo, desecha tu abatimiento, hay esperanza para ti, porque hay una elección de parte de Dios. ¿Acaso no puedes ser tú también elegido como Dios ha elegido a otros? Hay muchedumbre de elegidos. Hay gozo y consuelo para ti. Pero no solo te pido que tengas ánimo, sino que vayas y pruebes al Señor. Recuerda que si no fueras elegido, no perderías nada al hacerlo. ¿Qué dijeron los 4 leprosos? Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ven al trono de la misericordia, que elige. Puedes morir en este instante. Ve a Dios y aun suponiendo que Él te rechazara, suponiendo que su mano en alto te ordenara que te vayas, algo imposible, aún así no perderías nada con ir. No estarías más condenado por eso. Además, suponiendo que estás condenado, tendrías por lo menos la satisfacción de alzar tus ojos desde el infierno y decir: Dios, yo te pedí misericordia y tú no quisiste dármela. La busqué, pero tú rehusaste otorgarla. Pero eso nunca ocurrirá, pecador. Nunca ocurrirá. Nunca. Si tú vinieras a Él y le pidieras, tú vas a recibir lo que pides. Porque nunca Dios ha rechazado a nadie. A nadie. Debes ir y buscar. Y si sucede que tú al buscar y pedir resultas ser el primero en ir al infierno, el primero, diles a los demonios entonces que pereciste de esa manera. Dile a los diablos que tú eres uno rechazado después de haber venido como un pecador culpable a Jesús. Y te digo que eso deshonraría al Eterno, con todo respeto a su nombre. Y Él no va a permitir que tal cosa suceda, porque Él es muy celoso de su honor. Y no podrá permitir que un pecador dijera algo como eso. Pero no basta con que pienses así, si no vas a perder nada si vienes. Hay todavía un pensamiento más. ¿Amas la elección hoy? En el día de hoy, ¿estás dispuesto a admitir su justicia? Dices: siento que estoy perdido, lo merezco. Si mi hermano es salvo, yo no puedo murmurar al respecto. Si Dios me destruye, lo merezco. ¿Tú piensas hoy así si no eres creyente? Pero si Él salva a la persona que está sentada junto a mí, Él tiene todo el derecho de hacer lo que le plazca con lo suyo, y yo no he perdido nada por eso. ¿Puedes decir eso con toda honestidad desde lo profundo de tu corazón? Si es así, entonces la doctrina de la elección ha tenido su efecto correcto en tu espíritu y tú no estás lejos del reino de Dios. Estás siendo traído donde debes estar, donde el Espíritu quiere que estés. Y siendo esto así en el día de hoy, puedes irte en paz. Dios ha perdonado tus pecados. No sentirías así si no hubieras sido perdonado. No sentirías así si el Espíritu de Dios no estuviera haciendo su obra en ti. Entonces, regocíjate en eso. Deja que tu esperanza descanse en la cruz de Cristo. No pienses en la elección. ¿Sabes en quién tienes que pensar? En Jesucristo. En Jesucristo. Hermano, descansemos nosotros también en Jesús. Descansemos al inicio, descansemos en todo momento y descansemos por toda la eternidad. Y que esta verdad bien arraigada en nuestro corazón nos haga más humildes, más osados y valientes para Él y más santos. Vamos a orar.